Buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo les va? Otra noche más de cine y diván. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a enfocar más este cuadro que me parece muy bonito. El circo, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos. ¿Quién está ahí? Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Hola China. ¿Cómo va? ¿Cómo están? No distingo a todos, pero bueno. Me parece que está Josefina. La China seguro. ¿Cómo les va? Ya vendría a ser como el primero o el segundo domingo de otoño. Hola Norma, ¿cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola Elcita, ¿cómo andan? Bueno, Laura, ¿qué tal? Guillermina, ¿cómo va? Bueno. Irene, buenas, buenas, buen domingo, sí, muy buen domingo. Buen domingo para todas. Norma Reno también la veo ahí. Bueno. Hoy vamos a trabajar sobre una película que yo dudaba que lo hubiéramos visto en este cine, en este ciclo de cine y diván. Hola Elcita, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero me lo confirmaron, fue la Vivi, que lo habíamos visto, que era lo que yo creía, en un curso hace 2 o 3 años. Hola Miriam, ¿cómo va? Y particularmente para quienes cursan el cine diván, ¿eh? Les va a venir bien porque justo estamos viendo cuestiones de género. Buena peli para ver y comentar, dice, ¿quién dice? ¿Quién dice? Norma, ¿cómo va? Hola Lilian, Susana Michelotti, Nidia Bordino, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Otra noche más. ¿Cómo están siendo los fines de semana? Están siendo menos duros que el inicio, ¿no? Digo, tras un año, me parece que ya la urgencia que vivimos en aquel principio de la cuarentena, donde toda la restricción, nadie salía, ha cambiado un poco, ¿no? Me parece. ¿Cómo están de ánimo? Oh, hola Titi, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bueno, me cuentan ustedes cómo se sienten y cómo están. ¿Eh? Que les decía que me parece que las urgencias no deben ser las mismas, ¿eh? Ni tales como lo eran hace un año. La hermosa película, sí, es triste, pero vamos a empezar por lo que creo que es muy triste. Actualmente inclusive los diferentes tipos de marginaciones, de violencias, de exclusiones, la viven muchísimas personas trans, ¿no? Primero diría que la más brutal es la sanción, incomprensión y la violencia de una sociedad que es machista, que es patriarcal, pero es muy agresiva respecto de las diferencias y especialmente respecto a las diferencias sexuales. Sabemos a qué nos enfrentamos, pero seguimos guardadas. Siguen guardadas. Entonces les decía que en general esta es una película realizada de manera maravillosa. Creo que es maravillosa la presentación de la película. Hola Celia, ¿cómo va? Pero retrata casi
poéticamente un mundo que es mucho más difícil y que está atravesado por la violencia policial, está atravesado en muchos casos por la prostitución, está atravesado en muchas ocasiones por la doble moral machista, ¿no? Que se consume sexo trans, pero a su vez se los violenta. Y todo esto un poco cansada por tanta incertidumbre. Hola Norma. Y todo esto en el marco, y eso es importante decirlo, de una sociedad que favorece el consumo de lo sexual. Favorece mucho el consumo de lo sexual. Pero digo, está bueno que charlemos esto, si las actuaciones son magníficas, como dice Titi, como dice Irene, la película es triste, pero ¿por qué opusimos? Porque realmente uno sabe que se mete en una peli que puede ser difícil, y que en ese tránsito de una peli difícil hay mucho que uno puede aprender, ¿no? A lo largo de mis años cuando trabajo con personas mayores, he visto que todo el tema que atraviesa las diferencias sexuales, pero no solo las diferencias de las identidades sexuales, sino de las elecciones sexuales, es algo que a muchas personas les provoca en algunos casos curiosidad, en otros casos confusión, en algunos casos pudor, en otros casos algunas miradas prejuiciosas, pero diría que en todos un deseo de conocer y de comprender, en general en las personas mayores con las que yo he tenido el placer de ser profe. Hola Nora, ¿cómo va? Es así, es una vida muy dura y les decía que hay en esta película un retrato que ahora lo vamos a ver, pero les decía que me gustaría diferenciar lo que tiene que ver con una confusión muy común, que es las diferencias en las orientaciones sexuales versus las diferencias en las identidades sexuales. Las preferencias que tienen que ver, digamos, con el deseo sexual, ¿no? El deseo sexual puede ser hetero o homosexual. Hola Mariana, ¿cómo andás? Pero a su vez, las identidades, y en esto es interesante, no siempre tienen ese registro binario de varón-mujer, sino que hay una identidad trans, ¿no? Es decir, personas que no se encuentran alojadas en el cuerpo biológico que les dio la naturaleza, porque su identidad tiene que ver con el otro género. Ya sea una mujer cuya identidad trans tiene que ver con ser varón, o un varón, como en este caso, Rainer, que siente que está en un cuerpo equivocado porque su identidad es la de una mujer, la de Lily. Por eso es bueno que empecemos diferenciando esto, la orientación de la identidad sexual, ¿de acuerdo? Y si nosotros cruzamos las diferentes orientaciones sexuales, las heterosexuales, las homosexuales, las bisexuales, con los diferentes tipos de identidades sexuales, digamos las masculinas, las femeninas, las trans, las cis, etc., vamos a ver que es un escenario en el cual uno va complejizando estas diferentes identidades sexuales con los diferentes modos de encontrarse sexualmente o las orientaciones sexuales, ¿no? Y acá viene algo que a mí me parece que es interesante para destacar, y ya vamos a entrar en la película, es que todo el tema de lo sexual ha estado siempre del lado o narrado o desarrollado
casi que muy cerca, de ahí la visión de la pena o el castigo, de los discursos morales y religiosos, de ahí lo de lo perverso, lo retorcido. Cuando se caracteriza con estas palabras, se está llamando a todo lo que no sea las orientaciones binarias, varón-mujer, las identidades binarias y las orientaciones vinculadas a la heterosexualidad. O sea, la normativa tiene que ver con que siempre ha sido central, siempre ha sido central, hola Euridice, ¿cómo va? Siempre ha sido central el aspecto vinculado a la sexualidad, los géneros, varón y mujer, y la reproducción. La realidad nos muestra además que los discursos de las diferentes religiones tienen una forma de generar un cauce central y normativo, haciendo que las diferencias sexuales, que las disidencias sexuales, o lo que es más común, que es el tránsito de la sexualidad, ¿no? Lo de trans es pasar, ¿no? Estar más allá de esa cuestión binaria, hayan sido ubicadas como pecado. Y luego, no solamente como pecado, sino también como algo horroroso, o el llamado del demonio, o que estén actuando en estas personas cuyas identidades son no normativas o son disidentes. Tal cual, después de esto aparece, digamos que convive en muchas épocas, cuando emerge con mucha fuerza el discurso de la medicina, en dividir lo normal de lo patológico, ¿no? Entonces, formas de expresarse sexualmente, de identificarse, de parecerse y de actuar, estaban puestas en el lugar de lo patológico, en el lugar de lo enfermo. Por lo tanto, todo aquello que no entraba en esto, primero la medicina, después la psiquiatría, y hay que reconocer que también adhirió la psicología, en todo ese circuito hasta hace relativamente pocos años, hasta que los movimientos disidentes, sobre todo, casi que les diría que por un lado los movimientos feministas, sin tomar esta bandera, pero al tiempo también los movimientos de homosexuales fueron desjerarquizando el carácter patológico en el caso de la homosexualidad, que como bien decía alguien ahí, me parece que era Norma Reano, la expresión solo de la homosexualidad era y es en algunos lugares catalogada como delito, y en algunos era puesto como un trastorno mental. La American Psychological Association estaba dentro de las perversiones, ¿no? Y también en alguna época los psicoanalistas y diferentes discursos científicos lo ponían esto como un trastorno severo de personalidad. Vieron que efectivamente, como decía Garnier, le quieren poner un chaleco de fuerza porque él ve en una consulta a un psiquiatra que le pone esquizofrenia, como si tuviera dos personalidades, ¿no? Y en ningún caso vamos a justificar esto, porque sería desde el año 2021, sería una barbaridad sostenerlo, pero sí vamos a tratar de comprender esto primero, que no es una cuestión de elección. O sea, ¿qué quiere decir esto?
Si nosotros adherimos a esta perspectiva de la elección de lo sexual, lo que se viene después es la cuestión de voluntad, ¿no? Hay que ponerle voluntad para comportarse de otra manera. O hay que corregir el rumbo torcido para orientarse en función de lo normativo. Entonces el criterio de la corrección o de la voluntad hace a la lectura de que la cuestión de la identidad sexual, porque ahora vamos a entrar en la película, fuera una cuestión de elección. Acá, como veníamos viendo en un curso, la cuestión del género no es una cuestión de si uno tiene el sexo del varón o de la mujer, del macho o de la hembra, sino la cantidad de atribuciones, la cantidad de condiciones, de formas de ser y de comportarse y las relaciones de poder que se ejercen entre las personas de diferentes géneros. Pero también hay que decirlo que puede ser una visión binaria, ¿no? Lo de ser varón y mujer. Pero acá aparece lo tercero, que es esta trayectoria de vida contada en su diario por una persona trans, en la cual se siente efectivamente primero seducida a esta persona, que es Rainer. Por la película lo muestra muy bien. Sí, el psicoanálisis sostenía que era la organización psíquica luego de una crisis de esquizofrenia. Sí, esas barbaridades se sostenían. Vamos a detenernos un poquito acá. Hay muchas discursos que son equívocos, lacerantes, masivamente condenatorios, ya sea que vengan de la religión o que hayan estado avalados por la psiquiatría, o que haya estado avalado por la medicina, o que haya estado avalado por la psicología o por el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque ponían estos lugares de disidencia, estos lugares de diferencia, en el lugar de lo patológico. Por lo tanto, si está puesto en el lugar de lo patológico, lo que viene es un tratamiento, ¿no? Entonces, ese tratamiento, la película lo muestra bien, una de las posibilidades era la lobotomía. Imagínense, si nos perforan los lóbulos frontales no queda nada de lo humano. ¿Por qué? Porque los lóbulos frontales están vinculados con la iniciación de la acción, con la planificación, con el modo de preparar nuestras acciones, nuestra identidad. Entonces imagínense, una lobotomía no solamente se lleva puesto eso, sino que también era un clásico, creo que Atrapado sin salida, me parece que era una película con Jack Nicholson, que muestra que después de eso queda una especie de zombie, ¿no? Es decir, que al sacarnos el lóbulo frontal, obviamente disminuyen un montón de síntomas porque dejamos de ser quienes somos, ¿no? Entonces, también la psiquiatría intervenía para corregir ese lugar. Se lo ve en el lugar de un psicoanalista también al personaje, tratado en un diván, y siempre dice lo que efectivamente dicen las personas trans. Yo no soy una persona enferma, soy una persona diferente, en dirección a que a lo binario habitual. Sin embargo, o sea, cuando ya estoy en el cuerpo de una mujer, con los atributos de una mujer, con la identidad de una mujer, efectivamente, después vendrá, ¿no?, el deseo o no de la persona en cambiar sus órganos sexuales, ¿no?, a través de los métodos quirúrgicos. Ahora bien, lo más importante es esto, que Lily va progresando en el cuerpo de Rainer, ¿no? Y cuando eso progresa, o sea, ella misma dice, tengo que dejarlo ir a Rainer, ¿no? En el sentido de que esto puede suceder desde muy niños, ¿no? Hay niños trans, niñas trans, y que en realidad, o sea, ya en nuestro país, como en muchos, ha habido mucho avance sobre esto, inclusive respetando las identidades trans y estableciendo esto como una cuestión cívica, o sea, que una persona que siente que es de otro género, que lo vive de otra manera y que está en el cuerpo equivocado, pueda tramitar su identidad como Lily sería en el caso de la película y no como Rainer, ¿no?
Fíjense que cuando él se muda a Alemania, a Dresden, para hacerse la operación, a propósito se muestra a las mujeres que tenés que llevar este documento porque te conocen como Reiner. Eso no existía la posibilidad de cambiar el DNI. Y acá también me voy a tomar el minuto que requiere de recordar cuando hubo una medida en que había un subsidio para apoyar a las personas trans por violencia de X cantidad de pesos, no sé si eran 800, 8000. Hola Susana, ¿cómo andas? Y la gente, las cosas que yo escuchaba eran de una barbaridad increíble, ¿no? Como dicen, no, se gana un traba, se le da plata por ser traba, ¿y qué tiene que ver el Estado? ¿Por qué? Digo, ¿por qué aparecen esas respuestas tan hostiles y tan agresivas frente a un reconocimiento de que la mayoría de las personas, por estas diferencias, no solo son víctimas de personas particulares, sino también, por ejemplo, de la policía, ¿no? Porque esto viene de la mano de la prostitución, si no encuentran otro trabajo, o si lo escogen. Nosotros sabemos que la policía es un representante del Estado, ¿no? Entonces ha habido violaciones, palos, etc. Ahora, a colación del 24 de marzo, aparecieron unos pequeños videos sobre cómo pasaban algunas mujeres trans en la época de la dictadura. Estaban en la cárcel, ¿no? Las malas de Camila Sosa Villada, para darse cuenta del dolor por el que pasan. Sí, es muy lindo ese libro, Las malas, de Camila Sosa Villada, que es una actriz. Llora en un río, me parece que hizo. Tarnes Tolendas, que fue, me parece, la primera obra. Y tiene libros escritos muy lindos Camila Sosa Villada. E inclusive, si les interesa, en Netflix, no, en Spotify, hay novelas, audionovelas. En este caso creo que hay dos de Camila Sosa Villada, grabadas por la negra Bernasi. Sí, lo que es interesante es que después constituido es un derecho, dice la elección de género, que pasa a ser una discriminación como otra. Sí, sí, pero lo que yo quería primero decir es que no hay tal elección al inicio. O sea, uno se siente varón, se siente mujer, y así como yo algo tan lógico, yo se lo voy a dar vuelta. Si uno se siente varón, ¿por qué me tendrían que obligar a sentirme, vestirme, tratarme o ubicarme en el lugar de una mujer? Si no es lo que yo siento. Sería absurdo, ¿no? O ustedes como mujeres, si así se han sentido, ¿por qué obligarlos a vestirse, sentirse? Bueno, esto que se los digo así es la premisa que les estoy diciendo, que si alguien nace en el cuerpo de un varón, pero siente que su identidad es femenina, que se encuentra con los atributos de una mujer, o sea, ¿por qué? Y esto es lo interesante respecto al género, obligarlo a aquello que viene atado a su designación biológica, al sexo que trabajó de nacimiento. Bueno, esto es por esta visión binaria que les decía, que tiene que ver con una normalización de las identidades sexuales, ¿no? Entonces serás, te comportarás y te identificarás como aquello que tiene tu sexo visible, ¿no? A partir de ahí viene toda una secuencia de acciones que vienen dadas desde el discurso social, desde el discurso religioso, del discurso médico, de salud, o de la psicología también, de la psiquiatría, que por suerte ha cambiado, pero no ha cambiado gracias a las ciencias sociales o a las ciencias médicas, sino en parte a las luchas de los activistas y las acciones de las mismas personas trans, que en realidad fueron poniendo trans, y también hay que decir que es un colectivo más amplio de disidencias, lo que se conoce como LGTB.
Entonces estos colectivos que han sido históricamente violentados, que han sido y que están siendo muchas veces discriminados, marginados, van y han ido consiguiendo algunos reconocimientos en el campo de lo laboral, que todavía falta, o sea, en el campo de lo penal, digamos, a quitar penas, ¿no? En el campo de los ciudadanos, ¿no? Y no es así en todos los contextos, ¿no? Entonces, todas estas normas e instituciones, la película muestra en una, creo que una majestuosísima para mí, actuaciones, brillantes actuaciones, como el personaje de Reina empieza a través del tacto, ¿no? No a sentir ese placer, sino a darse la posibilidad de expresarlo en el plano de una pareja donde ella la empieza invitando, ¿no? A ocupar el lugar de la bailarina, de la modelo, pero que en realidad esto la película nos muestra muy cautelosamente. La esposa lo retrata y encuentra que ve en ese modelo lo esencial que él encuentra en sí mismo, ¿no? Este personaje que es Lily, ¿no? Y que en todas las muestras de la artista, que no era una artista reconocida por los retratos, porque no tenía nada especial, la gente se empieza a cautivar con la modelo. Y acá hay que decir que la película también va mostrando cómo hay un progresivo alejamiento de Rainer en lo sexual, en los encuentros con su pareja, y se va consolidando lo que primero aparece como un juego, lo que aparece como un disfraz. Y a mí me interesa mucho esta evolución tranquila que hace la película progresiva, porque así aparece muchas veces en el desarrollo individual de las personas, donde el inicio son juegos infantiles, en donde nos vestimos como el otro sexo, como el otro género, y entonces aparecen las chiquillas trans esta forma de encontrar aquello con, y ahí viene lo que es la identidad, con lo que se identifican, es decir, con lo que se ven reflejados y se encuentran como en los atuendos, la ropa, los modos de expresión femenina, la forma de hablar, la cadencia, cómo mover las manos, todo un cultivo de la construcción de lo que es lo femenino y lo masculino. Porque hay que decirlo que también en las personas no trans, ¿no? Personas, la construcción del género también es progresiva. Las chicas se van pareciendo el tipo de chicas que quieren ser, cómo vestirse, qué posición tomar, si se pintan, si no se pintan las uñas. Así que es una construcción también lo que tiene que ver con la identidad del género, ¿no? Del género masculino, del género femenino. Y que se va haciendo cada elección, desde cómo peinarse, cómo arreglarse, cómo comportarse con los mismos compañeros de género, con los del género opuesto. Entonces la película va viendo cómo es progresivo esto, ¿no? Primero las medias, después el calzado, las prendas íntimas, y después todo un juego que aparece primero con la imitación del caminar, los gestos de la mano, la utilización de las pelucas, pero sí hay un punto de inflexión, y que me parece que es muy importante, que es cuando empieza a tener intimidad con un muchacho ahí del ambiente, de los pintores, y
entonces en una oportunidad en que ella lo visita a la casa como Lily, él es tratado como Reynard, ¿no? Entonces ahí Lily se sorprende, se avergüenza y siente que no ha sido seducida, reconocida como la mujer que quiere ser, sino como el hombre trasvestido, ¿no? En donde lo que le propone a este otro muchacho es una relación homosexual, ¿no? Y esta es una diferencia importante, ¿no? Una mujer trans, en ese sentido, lo que quiere es tener una relación con un varón, en el caso que así sea, y no con otra mujer, porque también lo hay, pero quiere ser reconocida como mujer, no como el varón que fue, ¿eh? Como Lily, y no como Reynard. Por eso es que se desconoce, entonces se aleja. Y después de muchísimo tiempo, retoma esta relación, ya creo que después de la cirugía, la primera cirugía que había hecho en Alemania, cuando ya no hay la posibilidad de la vuelta atrás respecto del varón que fue, ¿no? Y también hay que decirlo que las primeras búsquedas de la mujer, la primera búsqueda del amigo es salvarlo, ¿no? Salvarla, o sea, dejarla por fuera de esto que era visto como un castigo o como una perversión. Pero también hay que decirlo que cuando encuentran al último médico, le dice como esta es la salvación de mi vida. O sea, cuando él empieza a leer sobre el tercer sexo, digamos, ¿no? O sea, cuando él empieza a ver un libro en el cual sería la transformación de los órganos sexuales, ¿no? También esto es otra cuestión conversable, porque hay mucho de mitología en relación a esto, ¿no? En que todos los trans o las trans finalmente acceden o desean o buscan el cambio de el sexo, ¿no? De los órganos sexuales masculinos por los femeninos en este caso, ¿no? Bueno, eso también es otro mito que hay que desterrar. O sea, una persona puede ser trans manteniendo, en un caso particular, sus órganos genitales de origen, digamos, masculinos, haciendo toda la transformación de lo trans hacia una mujer, a excepción de la intervención quirúrgica. Y es tan trans como esto, ¿no? Porque por ahí hay muchas preguntas que me suelen hacer en el curso si esto es necesariamente así, ¿no? Esta es la opción para este personaje y también es la opción para muchas trans, ¿no? Pero es importante decirlo también que esto sucede al inverso. Lo que pasa es que en estas épocas hay muchos más tratamientos hormonales previos, ¿no? Con hormonas masculinas o femeninas que van consiguiendo progresivamente muchas de las características del sexo en el cual se está transformando, ¿no? Esta es una historia real, sí, y está recogida a partir de los diarios, ¿no? Que Lily escribe, en el cual va narrando no solo los sufrimientos, sino también las sensaciones que esta transformación amerita, ¿no? Y si él se presta al estudio porque primero hay que aceptar es el propio prejuicio ante la homosexualidad y luego enfrentar a los seres queridos. Bueno, acá también voy a admitir a corregirlo, ¿no? O sea, una cosa es la homosexualidad, vuelvo a decirlo, y otra cosa es la transexualidad, ¿no? Si la homosexualidad, existen varones y existen mujeres que no necesariamente renuncian a la identidad de su género de origen, de su sexo de origen, ¿no? Entonces uno puede ser varón homosexual o varón heterosexual sin renunciar a la apariencia, ¿de acuerdo? Otra cosa distinta es la transexualidad, en dirección a lo que preguntaba recién Nidia Bordino, ¿no? Es decir, a la necesidad de cambiar la apariencia, las formas, los hábitos y la identidad en relación a la del sexo opuesto, ¿no?
Y en esto les decía que se va mostrando paulatinamente, ¿no? El acompañamiento de la esposa me pareció fabuloso, dice el amor. Bueno, ahí viene que es la necesidad siempre de ser amado, ¿no? La historia esta narra también una historia de amor, ¿no? Que está, que es muy conmovedora, ¿eh? Sí, yo te entendí, niña, esta forma de identidad, yo lo entendí muy bien, pero de paso la aclaramos. Que está puesta en la chalina esta, ¿no? Está puesta en la chalina como un símbolo de la textura, de la seda, de lo suave, ¿eh? Y también al final, tras su muerte, como un símbolo de la libertad, ¿no? Cuando queda así como volando en el acantilado, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me parece que es bueno decirlo, que el cuerpo en el que estamos, para una persona trans, puede ser su prisión, por lo cual la transformación es el mayor ejercicio de libertad y de elección en dirección a un cuerpo, un físico, una identidad que les es propia, no la que les fue dado. Por eso es que decimos que la construcción del género es una construcción social, es una construcción psicológica, es simbólica, es atribucional, porque nosotros todos los días vamos haciéndonos varones o vamos haciéndonos mujeres, y en esta dirección es muy importante identificar todas las fuerzas que encuentra en la dirección de, les decía antes, situarlo como una emergencia patológica o delictiva en algunos casos. Dice, Lili es la representación de la angustia, no poder ser completamente ella, un ejemplo de valentía. Sí, pero además también de valentía y de lucha, ¿no? Porque también aparece lindo en esta película, como está ambientado, digamos, en principio del siglo pasado, hay que decirlo bien, se puede resumir en muy pocas escenas todas las fuerzas contrarias que han vivido las personas trans en dirección a ponerlas en una vida y en unas escenas, ¿no? Esto es, tratados por el psicoanálisis, tratados por la neurología, las neurociencias, la medicina clásica. Entonces, sí, es muy emocionante el pañuelo que Lili le había dado a Gerda, pero que en realidad primero se le había dado Gerda a Lili, ¿no? Y además, en dirección a la historia del amor, es que Gerda recoge en su imagen, en su pintura, la verdadera Lili, o sea, quien en realidad está puesta en la escena como quien desea ser y no como quien debiera ser o como quien vino al mundo. Lo cual es realmente interesante desde la perspectiva amorosa, cómo su esposa puede tolerar, digamos, la partida de Rainer y darle la bienvenida a esta amiga donde lo que hay es un lazo amoroso que va más allá de lo sexual, porque hay una escena también en que el último médico el que le hace la cirugía, y esto es lo que les digo, es decir, también puede ser otra visión estereotipada, como que lo trans se logra solo a través del cambio de lo sexual. Entonces, en este sentido, sí me parece interesante decir esto, ¿no? Que lo que les decía antes, que hay un amor que trasciende al género, ¿no? Dice, hoy los chicos les gusta el hombre o la mujer como deseo. No lo entendí bien eso, Norma. No entendí eso bien.
Sí hay que decir que el posmodernismo, y sobre todo los últimos 20 años, han hecho un borramiento de estas disciplinamientos que implicaba lo sexual, ¿no? Entonces, decirlo donde las fronteras no están tan marcadas, entonces donde hay, casi que les diría que de los 90 a esta parte, una relativa flexibilización en el arte, en la moda, en los jóvenes, de estas fronteras de lo masculino y femenino y la diversidad sexual, les diría que ya en la juventud es una cosa mucho más aceptada, y no solamente más aceptada, sino que vivida en este sentido con mayor libertad que la formación que seguramente han tenido ustedes y la que he tenido yo también, ¿no? Y si ella extraña el abrazo de su esposo, más allá de apoyarlo, sí, porque lo que está claro también, que me parece que es muy bonito en esta película, es que el amor entre ellos está intacto. Es un vínculo que casi les diría que está protegido, un vínculo que está preservado y que, como les decía, que es muy interesante, se proporcionan cuidado, se proporcionan amor, se proporcionan cariño y además en algún punto, si Rainer la deja a Gerda es porque Rainer no está más. Entonces no puede amarla porque él no está, está Lily, ¿no? Y eso es lo difícil de procesar. O sea, esa persona que estaba no existe más, es otra. Será, no sé, Lily, Camila, Sol, lo que quieran, ¿no? Y digo que yo les animo a que lean sobre grandes militantes trans que tienen pensamientos muy claros respecto a la defensa del derecho y de la vida digna y respetada de las personas trans, ¿no? A ver qué van diciendo. Dice, ella lo ama a él y también proceso de lucha y someto doloroso y lo acompaña en ese proceso que es tan doloroso, ¿no? Guerra sustituye a la figura materna con amor, acompañando en el sentido. Sí, podemos decir que no es privativo de lo materno, pero lo acompaña con ternura, con un amor que es sincero, con una calidez y una comprensión luego de que ella también tuvo que hacer un tránsito, y estoy usando la palabra intencionalmente, luego que ella también hizo un tránsito para poder despatologizar relativamente la transformación que vivía su esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la larga también queda atrapado o atrapada en la medicina, en este caso en el aspecto quirúrgico, muriendo en el tránsito de querer tener el sexo del género al que pertenece. Miren lo que estoy diciendo, querer tener el sexo, o sea, los órganos sexuales del género al que pertenece, ¿no? Porque ese es el orden correcto en que se tienen que decir las cosas, para que ustedes lo aprendan y lo puedan identificar bien las diferencias entre género y sexo, ¿no? Lo mismo que decía entre identidades sexuales y orientaciones sexuales, ¿no? Sí es importante también lo que decían respecto, lo que dice Susana respecto del amigo de la infancia, porque ahí él hace una distinción. Dice, nosotros estábamos jugando y nos besamos como dos chicos, él es un heterosexual donde entiende y se dan los juegos homosexuales en la niñez sin que esto implique necesariamente un cambio de identidad, un cambio de orientación sexual, ¿no? Entonces en ese sentido sí me parece bueno decirlo. Y si él ya se había puesto un delantal o algo en la abuela y el padre lo molió a palos, ¿no? Hola Sofi. Y cuando dice esto de nuevo se pone el lugar
de la peor de las correcciones, que es la de la violencia, ¿no? Esto que yo siempre digo, esto que la sangre con la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra esa atroz mensaje o adagio, ¿eh? Ninguna letra entra con sangre, ¿no? Menos, y esto tiene una doble punición, es el querer encauzar una orientación o una identidad sexual hacia lo normativo, pero que a su vez es castigar con la violencia la deformación, lo defectuoso o lo errado que estaría la persona, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que se ve 2 o 3 escenas de violencia también en un bosque, cuando están en París, ¿no? En el Bois de Boulogne. Y ella dice, logra comprender, hola Sofía, y aceptar la realidad de su marido. No solamente, sí, es tal cual, logra comprender, aceptar, acompañar y elaborar la pérdida. ¿Eh? Y elaborar la pérdida. La doble pérdida, primero la de Reiner y después la de Lily, ¿no? Porque eso es lo que hace tan fabuloso el personaje de Gerda, ¿no? Se ve de alguna forma expuesta a 2 partidas, ¿no? La partida de su marido y después la partida de Lily, ¿no? Dice, en la pintura de Edmund se repite la temática de los paisajes solitarios y oscuros. No solamente eso, sino que al inicio de la película la mujer le dice, vas a seguir pintando eso toda tu vida, y que todavía no lo resolví, dice él. Y entonces dice, tengo miedo, dice ella, no sé si dice, tengo miedo, pero en algún momento te vas a meter adentro de ese pantano. Y él dice, ese pantano ya está en mí, ¿no? Es buena la idea de esto de que, y después vemos nosotros el paisaje, ¿no? Del pueblo, del pueblito que comparte con su amigo, con Hans, ¿eh? Donde eso ya está en el sujeto, ¿no? Es decir, eso ya forma parte de él, no es algo que alguien lo hizo, que un abuso, esas teorías absurdas, eh, sino que ese paisaje, así como ese, el otro, el propio ya está, ¿no? Cuando empieza a sentirse mujer, comienza a pintar las hojas verdes. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo desolador me parece que es la primera parte, ¿no? Esos arbolitos negros, raquíticos, muy de la infancia, es casi les diría que el procesamiento melancólico o muy dolido de los primeros años de vida de este personaje tan cautivante, porque es un personaje absolutamente cautivante, es un personaje interesantísimo, en el cual esa soledad y esa manera tan dolorosa de vivir la diferencia sexual no es porque él fuera o tuviera esa personalidad, sino porque las agresiones externas son terribles. O sea, nadie le diría a una persona heterosexual, hetero de mierda, mujer de mierda, varón de mierda, no. Se utilizan en general insultos que tienen que ver con la desvalorización, ¿no? O puta o puto, ¿no? En donde se da por sentado que la normalización es lo correcto, ¿no? Y en realidad podríamos decir que es una mayoría de ignorantes quienes juzgan esto, ¿no? Es una mayoría globalizada de violencia. Entonces, también este atributo diferente, él no es que fuera un melancólico, sino que incorporado también rechazo, dolor, descalificación y también algún tipo de soledad estando en el cuerpo que no es, ¿no? ¿Qué dicen acá? Lily mitiga su sufrimiento postquirúrgico cuando Gerda lo contiene y lo acompaña. Sí, porque no hay amor más puro que el de Gerda, ¿no? Es decir, lo acompaña, lo está, ¿no? A su lado, ¿no? Y además nunca lo juzgó, intentó siempre comprenderlo, ¿no? Los intentos son muy profundos. Y cuando se mira desnudo el teatro es realmente bello. Sí,
Y ahí, fíjense, vamos a volver a esa escena. Él no solo se mira en el espejo y ya se mira como mujer, sino que se palpa como mujer, ¿no? Entonces hay 3, 4, 5 acercamientos, ¿m? Entre la intimidad, él con la ropa íntima de su mujer, él con las medias, él jugando con la mujer, al personaje femenino, pero esta salida es un trabajo de sí mismo donde efectivamente encuentra que ese es el cuerpo que es el cuerpo de él, ¿no? Por algo el director, o sea, muy prudentemente, hace que le esconda su órgano sexual masculino para que pueda verse como él quisiera verse, ¿no? Como él desearía verse, pero además no solamente como desearía o quisiera, sino como se siente que es, ¿no? Entonces, esa escena en la que nombra Nidia cuando está frente al espejo es la escena por antonomasia de la identidad, ¿no? Gerda es un ejemplo de lo que es el verdadero amor, ese que siempre está ahí a pesar de todo. Sí, me parece tal cual Olga Marzolini, es así. Ese amor que está a pesar de todo. Bueno, me parece que ya vamos a ir redondeando y les voy a contar algo. ¿Les ha gustado el ciclo de cine diván? ¿Les ha gustado mucho? ¿Les ha gustado poco? ¿Les ha gustado? Ya llevamos como un año. Y les voy a contar las pequeñas modificaciones que vamos a hacer. De más está decirlo que sostener esto, las lecturas todas las noches, más... sí, es terriblemente la muerte, es terriblemente triste la muerte de él. Nosotros cuando largamos este espacio, la verdad que como todos, nos parecía que iban a ser 2, 3 meses, 4, 5, 6 meses. Ya llevamos un año. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a partir de abril, es un rotar. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar todos los días en mí, no va a estar todos los días en Alejandro, sino que vamos a hacer 4, Alejandro, Cárdenas, Marian Badrán, Rodrigo y yo. Para sostenerlo, vamos a sostenerlo 4 veces al mes. Los días que haya 5 domingos no lo tienen. Lo hacemos así o vemos si lo podemos cubrir a alguien. Entonces, en esto del cine diván no nos lo vamos a dejar, pero vamos a hacer que podamos sostenerlo lo mejor posible. Víctor, muy buen analizado, gracias. Un espacio, ¿quién dice? Señor Víctor Lanfranco. Un espacio que me manda mucho esfuerzo y mucho placer. A mí me da mucho placer hacerlo. Lo que pasa es que no es lo mismo que, bueno, ahora, después de un año, lo sostengamos así, a que nos dividamos. Mariam es excelente, Alejandro también y Rodrigo también. Entonces, bueno, tendrán diferentes pelis y tendrán diferentes perspectivas, para que así podamos entre todos, ¿no?, sostener el esfuerzo y además también variar un poquito esto, ¿no? Entonces ya lo hemos organizado así. Entonces ya van a saber, creo que los primeros domingos es Mariam, entonces empieza Mariam, los segundos estoy yo, creo que Rodrigo el tercero y Alejandro el cuarto, ¿no? O sea que más o menos así van a ser los espacios del cine diván. Bueno, me alegro que lo tomen bien, que les guste esa solución. A los 4 ya nos conocen. Y por mis colegas no tengo duda que van a ser excelentes, cada uno con una perspectiva distinta.
Y así le vamos a meter, ¿eh? Hasta que nos reencontremos. Extraño el dúo del gordo y el flaco. Sí, ya vamos a ver si lo hacemos también alguna vez, ¿eh? Ya lo vamos a ver si lo hacemos también alguna vez al gordo y el flaco, ¿eh? Bueno, por ahora esto ha sido todo. Así que les mando un fuerte abrazo. Espero que estén bien y que tengamos una linda semana. Que va a ser una semana corta, ¿no? Porque viene la semana de Semana Santa. Bueno, buenas noches. Me alegro que les haya gustado. ¿Eh? Todo, sí, sí, el buenas noches continúa también con pequeños cambiecitos. Va a entrar otra persona también. Para que, bueno, lo podamos sostener entre todos. Bueno, que tengan muy, muy, muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar ahí. Gracias por las donaciones, por la cuota solidaria, por estar como alumnas, por estar todo el tiempo. Si ustedes no estuvieran, no habría posibilidad de seguir. Así que muchas gracias. No sé si sería excesivo, Norma, pero la idea es compartir una peli que ustedes la vean. Y sí, los dos con Alejandro vamos a volver. Bueno, así lo vamos a hacer. Buenas noches. Muy, pero muy buenas noches. Chao a todos. Gracias. Gracias, gracias por los saludos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Marianita. Un abrazo y nos vemos. Buenas noches. Chao.